Entonces, para iniciar, nosotros vamos a tener el contenido como los objetivos de esta charla, la definición de abdomen agudo, la clasificación, vamos a hablar un poco de lo que es el fase extendido y la patología de cada uno de los cuadrantes del abdomen, ¿sí? Y finalizando con conclusiones, ¿de acuerdo? Como objetivos, vamos a conocer el uso y aplicaciones del POCUS en paciente con abdomen agudo, conocer la sonoanatomía de los diferentes órganos abdominales, conocer y observar hallazgos patológicos de los diferentes órganos que se encuentran en el abdomen. Como definición, tenemos que es una situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere tratamiento médico quirúrgico urgente, caracterizado por estos tres puntos, que es dolor abdominal de forma aguda, alteraciones en el sistema gastrointestinal, así como una repercusión en el estado general del paciente. Como clasificación, tenemos una clasificación de Krisman que lo clasifica en cinco apartados, ¿ok? En inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico y oclusivo vascular. Sin embargo, ahí obviamente no todos las patologías podemos observar por medio de ultrasonido. Sí podemos ver algunos signos secundarios, sin embargo, algunos van a tener mejor especificidad y sensibilidad. ¿De acuerdo? En el inflamatorio vamos a ver lo que es la apendicitis, así como la colecistitis alitiásica o litiásica. En el perforativo, lo que es la úlcera gástrica como tal no se ve, pero cuando está perforada podemos ver signos de neumoperitoneo. Una perforación abdominal. En obstructivo, la parálisis intestinal. Inflamatorios como litiasis biliar. En hemorrágicos, pues casi la mayoría de este apartado lo podemos ver por ultrasonido. Y en oclusión vascular casi siempre será por una hernia estrangulada. Las causas del dolor abdominal, como pueden ver en esta imagen, son múltiples. Sin embargo, nosotros al momento de dividir el abdomen en cuadrantes, ¿sí? Podemos diferenciar o englobar ciertas patologías que se encuentran en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Como las que ya dijimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros para poder diagnosticar un paciente con abdomen agudo, sí, es muy importante la anamnesis, sí, ya que muchas de las veces al momento del interrogatorio podemos discernir cuál es el tipo de dolor que tiene nuestro paciente y por ende saber qué tipo de órgano se encuentra involucrado en este tipo de paciente, ¿de acuerdo? Además de la exploración física, que es de suma importancia. Sin embargo, nosotros con la anamnesis y la exploración física aún no tenemos un diagnóstico definitivo. Solamente inferimos de que se trata algo dentro del abdomen, ¿sí? Que tiene alguna patología, pero no lo estamos viendo en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, la exploración física tenemos que, ya como todos conocemos, la inspección, auscultación, palpación y percusión. Sin embargo, en 2018, Llama publica este paper en el que dice que es tiempo de poner un quinto pilar en la exploración física. Sí, y el quinto pilar, pues, es la insonación, ¿de acuerdo? Que obviamente la insonación en las últimas décadas ha ido en auge, ha ido en incremento en el uso de este método en el servicio de urgencias, ¿sí? Y la verdad ha dado muy buenos resultados, ¿sí? En cuanto a transductores, nosotros vamos a tener tres tipos de transductores, los cuales nos van a ayudar en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? El más utilizado es el transductor convexo, el cual tiene una frecuencia baja, pero una profundidad muy amplia, ¿de acuerdo? El lineal es una frecuencia alta, sin embargo, tenemos una profundidad muy corta. Esto hace que el lineal tenga profundidades muy cortas, pero la imagen sea muy buena, de mayor calidad. En cambio, que el convexo tiene profundidades más amplias, sin embargo, la imagen no va a ser tan buena. Y el sectorial, pues el que usamos en cardio, sin embargo, este sectorial sí nos ayuda mucho en los pacientes que vamos a hacer más que nada, ya sea protocolo Blue o abdomen, digo pulmón, porque por el tipo de sonda que es, puede entrar en los espacios intercostales y puede verse mejor la imagen, ¿de acuerdo?
Tenemos dos tipos de eje, principalmente lo que es el eje corto, ¿sí? Que está perpendicular a la estructura y hace un ángulo de 90 grados aquí, ¿sí? Y es la imagen que vamos a observar. Tenemos también un eje largo que vamos a observar, pues obviamente toda la longitud de ese órgano, ¿de acuerdo? Entonces, son los dos tipos de ejes que vamos a manejar en ese tipo de pacientes. Siempre tenemos que tener el transductor tiene una marca, ¿sí? En cada una de las, bueno, en una de las orillas. Y esa marca por lo regular sí debemos de colocarla o dirigirla hacia la derecha del paciente cuando estamos en eje corto o cuando estamos en eje largo hacia la cabeza o cefálico del paciente para nosotros en el ultrasonido o en la imagen, nosotros ubicarnos donde estamos insonando, ¿de acuerdo? Entonces, iniciando con el protocolo FAST, este es un protocolo de los más antiguos y uno de los primeros que se iniciaron en un paciente con politrauma, ¿sí? El cual se inició en los años 70, ¿sí? Y esta es una evaluación enfocada a la ecografía en pacientes con trauma, ¿sí? Este principal estudio o modelo, hicieron simplemente cuatro vistas, ¿sí? Los cuales son tres vistas abdominales y una vista cardíaca, ¿de acuerdo? Sin embargo, vieron que también se ocupaba observar lo que eran pulmones, por lo que agregaron lo que era el fase extendido y por ende los plas pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a observar o cómo vamos a hacer este protocolo nosotros? Vamos a buscar primero lo que es el espacio paterrenal. Nosotros colocamos nuestro transductor curvilíneo, ¿sí? A nivel de la línea media axilar derecha, ¿sí? A nivel del octavo hasta el onceavo arco costal, en donde vamos a tener o vamos a observar esta imagen, en donde vemos un hígado, ¿sí? Con una relación por debajo, perdón, con el riñón, ¿sí? Entre la unión del riñón y el hígado tenemos este espacio que es una línea hiperecogénica, ¿sí? La cual pues tenemos todos y es una estructura pues normal. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que tiene algún trauma abdominal o algún abdomen agudo, háblese también de peritonitis o algo con líquido libre, vamos a observar la siguiente imagen, en donde tenemos las mismas estructuras, vemos el hígado por arriba del riñón, ¿sí? Pero se ve una línea o una imagen anecoica, ¿sí? Que separa estas dos estructuras y es compatible con sangre o con líquido, con agua, perdón, puede ser algún tipo de líquido. Sin embargo, siempre nosotros tenemos que buscar y ver la lengüeta del hígado, ¿sí? Muchas de las veces es donde se acumula más el líquido y muchas de las veces no lo alcanzamos a ver porque no es tanto el líquido que se encuentra en el abdomen. Sin embargo, en la siguiente imagen nosotros podemos observar si nosotros no nos hubiéramos desplazado hacia la lengüeta del hígado, ¿sí? Si nosotros nomás hubiéramos visto esta imagen de acá, donde está en relación del riñón con el hígado, pues hubiéramos dicho que es un faz negativo, porque pues no se ve una línea anecoica que separa estas dos estructuras. Sin embargo, nos desplazamos hacia la izquierda y observamos la lengüeta que tiene líquido libre, ¿de acuerdo? Y este pues es un faz positivo. Tenemos en el lado izquierdo lo que es el espacio esplenorenal, en el cual vamos a colocar nuestro transductor. Este va a ser más posterior, va a ser en la línea axilar posterior, ya que las estructuras izquierdas, el riñón y el vaso, se encuentran más posterior que las estructuras del lado derecho, ¿de acuerdo? Vamos a insonar a nivel también del octavo al onceavo arco costal, ¿sí? Y vamos a observar esta imagen en la que se observa un vaso, ¿sí? Esta parte de acá, esta línea hiperecogénica que se observa de este lado, ¿sí? Es el diafragma. Más caudal tenemos el vaso y más caudal tenemos lo que es el riñón, ¿de acuerdo? Y tenemos esta imagen que separa, una imagen hiperecogénica que separa ambos órganos. Sin embargo, en esta vista, donde se va a localizar mayormente el líquido va a ser periesplécnico, ¿sí? Alrededor, por debajo del diafragma y por arriba del vaso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos este paciente, ¿sí? Tenemos lo que es el diafragma con una imagen hiperecogénica, más cefálico tenemos esta imagen que es el pulmón y por debajo del diafragma tenemos esta imagen
que se observa una imagen anecoica, oscura, que separa el diafragma del vaso. Entonces, decimos que es un faz positivo, ¿de acuerdo? Si se fijan, si nosotros nomás insonamos lo que es el espacio esplenohepático, esplenorenal, perdón, vamos a observar que aquí no se ve ninguna línea anecoica. Sin embargo, nos desplazamos un poquito más cefálico para observar esta imagen y observamos que hay separación de esa diafragma con el vaso. Tenemos lo que es el espacio rectovesical, ¿sí? Y uterino en las mujeres, en donde vamos a colocar nuestro transductor por arriba de la sínfisis del pubis, ¿sí? Ya sea un eje longitudinal o eje transversal, como habíamos visto anteriormente. Y vamos a observar esta imagen en la cual nosotros vemos una vejiga llena, ¿sí? En la cual tenemos las paredes hiperecogénicas y en su interior tenemos una imagen anecoica, que es obviamente la orina. Sin embargo, alrededor vemos que no tenemos ninguna imagen anecoica, ¿sí? Por lo cual decimos que esta vejiga o este espacio pélvico está dentro de lo normal, ¿sí? Ahí nos desplazamos hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? En esta imagen que es un eje corto, ¿sí? Un eje transversal, en donde se ve la vejiga igual, con un fondo anecoico, ¿sí? Y las paredes hiperecogénicas. Sin embargo, hacia la izquierda de nuestra pantalla nosotros podemos observar esta imagen que se observa por debajo de la vejiga, ¿sí? Es compatible posiblemente con líquido libre. Además, en el clip, al principio del clip, se ve también al lado derecho de nuestra pantalla una imagen también compatible con líquido libre. Entonces podemos decir que este FAST pues es positivo, ¿de acuerdo? Y en esta imagen que es un eje longitudinal en el cual vemos la vejiga. Vemos por detrás de la vejiga lo que es el útero, ¿sí? Obviamente con un endometrio engrosado, posiblemente con reacción decidual, que se trate de un embarazo ectópico, pero por detrás del útero tenemos lo que es el espacio de Douglas. Este espacio de Douglas es un espacio virtual que no debe estar abierto. Sin embargo, aquí vemos que hay una imagen anecoica, ¿sí? Hipoecoica también, que separa lo que es el recto del útero. Entonces vemos que también este faz pues es positivo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos una vista subsifoidea, en la cual nosotros podemos observar o debemos observar una imagen como esta, que vemos el hígado, ¿sí? Y por debajo del hígado vamos a encontrar lo que es el corazón, con sus cuatro cámaras: ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y aurícula izquierda. Esto es en un paciente politrauma, que tengamos por ahí un choque indiferenciado, no diferenciado. Hay que buscar ahí derrame pericárdico. Esa es la finalidad de esta vista. En esta imagen podemos observar que tiene buena contractilidad, no hay ningún derrame a nivel de pericardio. Sin embargo, en la siguiente imagen podemos observar que tenemos el hígado por encima, por debajo tenemos las mismas cuatro cavidades. Sin embargo, hay una separación de lo que es el endocardio, perdón, del miocardio. Esta imagen que se ve aquí, que es un derrame pericárdico. El pericardio y el miocardio están separados, ¿sí? Y ya posteriormente, pues nosotros debemos de buscar datos de pretaponamiento cardíaco, como de colapso diastólico ventrículo derecho, colapso sistólico de la aurícula derecha y algunas variabilidades de transmitral uterina-tricuspidia. Pero pues eso ya se ve en cardiología, ¿de acuerdo? Pero esto nos habla de que tenemos un derrame pericárdico con la separación de las dos capas, ¿de acuerdo? Posteriormente se agregan lo que son el protocolo pulmonar, en la cual vamos a tener cuatro vistas o cuatro puntos, que son PLAPS 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Nosotros cuando colocamos nuestro transductor a nivel de la zona uno o zona 2, tenemos que colocar un transductor lineal, ya que nosotros en esos puntos buscamos lo que es un neumotórax, ¿de acuerdo? Colocamos nuestro transductor a nivel de la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal y vamos a encontrar esta imagen, ¿sí? Donde vemos el arco costal inferior, arco costal superior, es piel, tejido cerebro subcutáneo, músculos intercostales, y por debajo de este vemos una imagen hiperecogénica lineal, ¿sí?
que se ve con reverberancia. Si se fijan, se mueve esta imagen y da se repite esta pleura hacia abajo, que son compatibles con líneas A. Eso quiere decir que es un paciente con una pleura intacta. Si nos desplazamos hacia lo que es la zona 4, la región posterobasal del pulmón, podemos encontrar esta imagen que vemos que es un diafragma, ¿sí? Que envuelve lo que es el hígado por debajo y por arriba se ve esta imagen, ¿sí? Que desplaza completamente y borra lo que es el hígado. Esto se le llama signo de la cortina, en la cual entra y sale el pulmón. Y si se fijan, tenemos también unas líneas A en color verde aquí, esquematizadas, ¿sí? Que se trata de un pulmón normal. Sin embargo, cuando tenemos algo patológico, vamos a encontrar estas tres características, ¿sí? Encontramos misma imagen en lo que es zona uno, donde vemos los arcos costales, ¿sí? Y por debajo de los músculos intercostales vemos esta imagen, que es la pleura, ¿sí? Pero si se fijan, esta pleura no se mueve, está estática, está estable. Sin embargo, eso nos habla de un posible neumotórax, ¿de acuerdo? Otra característica de un neumotórax es el punto pulmón, que quiere decir que nosotros tenemos una pleura intacta, sin embargo, por encima de esta nosotros vemos cómo entra y sale el pulmón, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí borra lo que son las líneas A y entra el pulmón, es el punto pulmón. Y por debajo en la zona 4 vamos a encontrar igual lo que habíamos visto que es una imagen, lo que es el hígado, el diafragma, y por encima de esto tenemos un pulmón que está con el signo de la medusa o signo de la lengüeta, ¿ok? Y con líquido a su alrededor, ¿de acuerdo? Ya sea derrame o hemotórax. Además de este pulmón, se ve con unas imágenes hiperecogénicas en un puntilleo que posiblemente sea broncograma aéreo y estamos tratándose de una neumonía, ¿de acuerdo? Bueno, eso fue en cuanto al protocolo EFAST. Vamos a hablar ahora sí de lo que son los cuadrantes. En hipocondrio derecho vamos a encontrar diferentes estructuras. Un paciente que nos llega con un dolor en hipocondrio derecho, pues nosotros casi siempre lo asociamos a lo que es vesícula biliar. Sin embargo, muchas de las veces pueden presentar algunas patologías de diferentes órganos, como puede ser algún absceso hepático o también en pulmón, en lo que es alguna neumonía basal posterior y que te esté dando un dolor pleurítico. Entonces, por lo regular, nosotros cuando hacemos anamnesis, exploración física, posiblemente digamos, pues es una colecistitis, una inflamación de la vesícula. Sin embargo, nosotros No, ya con debemos eso. de, Es ¿perdón? todo. Sí, es del día de hoy nada más. Entonces, Ándale. nosotros debemos de complementar con el ultrasonido para ver si qué patología nos estamos encontrando en ese momento, ¿de acuerdo? En el pocus hepático, ejemplo, nosotros podemos tener dos vistas, uno que es subsifoideo o epigástrico, a nivel de epigastrio, ya sea en eje longitudinal o en eje transversal, pero nosotros el hígado lo encontramos mejor de vista subcostal, en la cual, perdón, intercostal, en la cual nosotros podemos observar esta imagen. Si se fijan, nosotros vemos perdón. Nosotros vemos un hígado con sus vasos y obviamente con el sistema biliar. Sin embargo, tenemos esta imagen anecoica, hipoecoica, con un contenido heterogéneo en su interior. Entonces, si tú ves esta imagen, pues posiblemente puede decir, puede ser una tumoración, puede ser un absceso, por lo que nosotros debemos de colocar y estamos obligados a colocar Doppler color, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una tumoración, por lo regular estas tumoraciones captan, ¿sí? Están vascularizadas. Sin embargo, cuando es un absceso, por lo regular, este no capta, ¿sí? Y así podemos diferenciar de alguna masa tumoral de un absceso, ¿de acuerdo? También tenemos que insonar lo que es la zona 4 del pulmón. Ponemos nuestro transductor en la línea media axilar a nivel del octavo, onceavo arco costal y nos desplazamos hasta cefálico para ver esta imagen. Vemos un hígado, ¿sí? Con el diafragma por encima cefálico y vemos el pulmón, pues que entra y sale, ¿de acuerdo? Con el signo de la cortina. Esto es un pulmón normal. Nosotros vemos esta imagen y vemos que es normal. Sin embargo, podemos ver esta imagen o este clip en el cual caudal tenemos el hígado y tenemos una imagen que lo divide, que es el diafragma. Si se fijan las características del hígado y esta imagen que se ve por encima de es similar, ¿sí? Esta es una imagen de consolidación, es un patrón C, ¿sí? Es una hepatización, es una neumonía.
Si tenemos un pulmón que está con neumonía y tenemos esta imagen hiperecogénica, sí, estas líneas hiperecogénicas que se ven brillosas, que se trata de un broncograma aerodinámico, sí, y es compatible pues con una neumonía, ¿de acuerdo? En esta imagen vemos la misma, las mismas estructuras, sin embargo, ahora vemos un pulmón con unas imágenes hiperecogénicas en su interior, hablando de un patrón C y un broncograma aerodinámico. Sin embargo, este paciente también tiene derrame pleural abundante, ¿de acuerdo? Son las patologías que podemos encontrar y con las que podemos hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a la vesícula biliar, tenemos que la vesícula biliar tiene una longitud de 7 a 11 centímetros en su eje más largo, ¿sí? Y un diámetro de 1,5 a 4 centímetros, ¿ok? El grosor de la pared es la que se tiene que tomar en cuenta, es la que está adosada al hígado, ¿de acuerdo? Esta es la que nosotros tenemos que medir y debe ser de 1 a 2 milímetros. Si pasa de 3 milímetros, ¿sí? Decimos que es una pared engrosada, ¿ok? Esto es una vesícula normal, donde tenemos por debajo lo que es la vena porta y por encima lo que es el conducto colédoco, ¿ok? Tenemos vesícula biliar, pared de la vesícula biliar, colédoco y por encima digo, perdón, por debajo del colédoco tenemos lo que es la vena porta. El colédoco tenemos que en su longitud más alta es de 8 a 10 centímetros, un diámetro menor de 6 milímetros cuando un paciente tiene menos de 60 años. Sin embargo, cuando por cada 10 años que aumente, por cada 10 años de vida, después de los 60, va a aumentar 1 milímetro el colédoco. Y pacientes que están colecistectomizados, sí vamos a tener que el colédoco puede medir hasta más de 10 milímetros, ¿de acuerdo? Pero lo ideal sería que sean menos de 6 milímetros. Para hacer el pocos biliar, nosotros tenemos que encontrar una vista subcostal, ¿sí? Del lado derecho, con una imagen que el transductor lo vamos a colocar en la línea media axilar, ¿sí? Y vamos a desplazarnos hacia cefálico, ¿sí? Y vamos a girar nuestro transductor al contrario de las manecillas del reloj hasta poder localizar esta imagen. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas maniobras? Porque aquí está la parrilla costal y muchas de las veces hay artefactos de arcos costales que no nos dejan visualizar bien esta imagen, ¿de acuerdo? En esta imagen podemos observar una vesícula biliar, pues normal, no tiene dilatación aparentemente de lo que es la pared vesicular, ¿sí? No tiene ecos en su interior o litos que den sombra acústica y aparentemente el colédoco pues se ve bien, por debajo está la vena porta. Sin embargo, para nosotros localizar el colédoco es muy importante colocar doble color, ¿sí? Ya que muchas de las veces nosotros podemos ver que o podemos discernir que este se trataría del colédoco y no de la vena porta, ¿de acuerdo? Estos son los diferentes tipos de movimientos que podemos y debemos hacer para poder localizar la vesícula biliar, ¿sí? Nosotros también podemos encontrar la vesícula biliar con una imagen aquí subsifoidea en epigastrio y hacer este tipo de movimientos hacia los lados, ¿sí? Abaniqueo para poder encontrar la mejor ventana y encontrar la vesícula biliar. Sin embargo, muchas de las veces este tipo de maniobras no es tan fácil realizarlas, ya que hay pacientes que presentan mucha distensión abdominal o mucho gas y eso nos interfiere bastante para ver la vesícula. Por eso lo ideal sería si tienes un paciente con abundante gas y no te deja ver la vesícula, tenemos esta vista subcostal. ¿De acuerdo? Les decía que nosotros debemos de colocar también el Doppler color. ¿Para qué? Para diferenciar, nosotros podemos ver solamente acá, pues solamente escala de grises y podemos decir, pues este es el colédoco. Sin embargo, no estamos seguros. ¿Cómo vamos a estar seguros? Siempre y cuando poniendo el doble color. Y sabemos que si tenemos un vaso visible, lo que esté por arriba de la vena porta, que esta es la vena porta, por lo que esté arriba de la vena porta va a ser el colédoco. ¿Sí? En este caso, este es el colédoco de aquí. ¿Sí? Este es el colédoco, ¿de acuerdo? Por debajo está la vena cava y por arriba está la vena porta, ¿ok? Vena porta y lo que esté por encima de la vena porta va a ser el colédoco y lo medimos de pared externa a pared externa, ¿de acuerdo? En cuanto a colecistitis y coledocolitiasis, vamos a tener diferentes signos ultrasonográficos, los cuales vamos a encontrar de manera intencionada, ¿ok? Vamos a encontrar primero, pues que la vesícula biliar puede estar ocupada
por una imagen hiperecogénica compatible con un lito, la cual debe de proyectar sombra acústica posterior. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tenemos imágenes hiperecogénicas adosadas a la pared inferior de la vesícula biliar, la cual no proyecta sombra acústica y eso se trata de un pólipo biliar. Siempre y cuando, más bien, siempre tiene que tener sombra acústica un lito, ¿de acuerdo? En esta imagen también tiene que tener engrosamiento de la pared más de 3 milímetros, líquido perivesicular, ¿sí? Y obviamente el colédoco podemos encontrar un colédoco dilatado y en ocasiones podemos ver una imagen hiperecogénica en el interior del colédoco que da sombra acústica y eso se trata de un lito en su interior, ¿ok? El diámetro pues obviamente más de 6 milímetros. En esta imagen nosotros podemos ver pues casi todas los signos de una colecistitis. En este caso podemos ver a simple vista que la pared está engrosada. Tenemos líquido por afuera de la vesícula, líquido perivesicular, un lito que está impactado en cuello, el cual está pues grande, ¿sí? Y que proyecta sombra acústica posterior, ¿de acuerdo? El pocus biliar en la colicistitis tiene una sensibilidad muy alta, arriba del 85%, así como su especificidad, y un valor predictivo positivo del 92%. Entonces, nosotros al hacer un UPA, un ultrasonido del punto de atención de vía biliar, pues obviamente tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿de acuerdo? Nosotros también podemos ver esta imagen, ¿sí? Que es el signo de West, que es el pared de cosombra, ¿ok? Si se fijan, y nosotros colocamos nuestro transductor y vemos esta imagen, pues decimos, no vemos la vesícula biliar, pero sí vemos esta imagen que es una imagen hiperecogénica que abarca toda la luz de la vesícula biliar y que proyecta una sombra acústica muy grande, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que es un lito muy grande que ocupa la vesícula biliar y por eso nosotros decimos que es un signo de West o signo de pez de pared eco-sombra, ¿de acuerdo? En esta imagen vemos un líquido perivesicular. Aquí tenemos un poquito de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, además de, perdón, además de encontrar líquido perivesicular, ¿de acuerdo? Esos son los signos que tenemos nosotros que encontrar en un paciente con una colecistitis. Aquí tenemos que la vesícula se encuentra sumamente engrosada. A simple vista nosotros vemos que la pared mide más de 3 milímetros. Obviamente en gente entrenada, pues obviamente ya a simple vista sabe que está engrosada. Sin embargo, nosotros tenemos que medirla, ¿sí? Para saber si sí o si no está engrosada y para entrenar más nuestro ojo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos aquí lo que es un lito interior, si se fijan, está a nivel de la vesícula biliar. Sin embargo, si nos dirigimos más hacia cuello, nosotros vamos a encontrar una imagen hiperecogénica, ¿sí? Que da sombra acústica posterior, ¿sí? Y este está por dentro del cuello. Por eso nosotros tenemos que estar abaniqueando, ya sea subcostal o en epigastrio, para poder ver en todo el eje largo de la vesícula, ¿sí? Hasta llegar hasta cuello, porque nosotros podemos encontrar esta imagen como un lito impactado en el cuello, ¿sí? Con dilatación del colédoco. Si se fijan, acá el colédoco se observa dilatado. Y también podemos observar una imagen heterogénea en el interior. Puede estar ausente de litos, pero vemos una imagen heterogénea. Si se fijan, nosotros tenemos que tener una vesícula con un interior anecoico oscuro, pero aquí vemos una imagen heterogénea en escala de grises, sí, hipoecoica, la cual puede ser compatible con lodo biliar o con pus. Y en esta imagen pues también vemos que la pared de la vesícula biliar está sumamente engrosada. No tenemos líquido perivesicular en esta imagen, pero sí tenemos bastantes litos en su interior, grandes, que proyectan sombra acústica posterior. Aquí colocamos Doppler color, ¿sí? En la cual nosotros vemos aquí la vena porta y por encima vemos el colédoco. Muchas veces o mucha literatura te habla de que tenemos el signo del doble cañón, ya que el colédoco en ocasiones está tan dilatado que se hace pasar por la vena porta, ¿de acuerdo? Y nosotros, pues aquí tenemos un lito en el interior del colédoco, ¿sí? Una coledocolitiasis. Nosotros vamos a medir nuestro colédoco de pared externa a pared externa, ¿sí? Y obviamente tiene que medir menos de 16 milímetros, de menos de 6 milímetros. En este caso mide 17,6 milímetros, entonces es un colédoco dilatado. Y si se fijan por debajo tenemos lo que es la vena porta,
¿ok? Entonces vena porta y por encima, el tubito que se ve por encima es el colédoco, ¿de acuerdo? Entonces estamos obligados a medir este conducto, ¿ok? Después nos pasamos a lo que es epigastrio, en lo cual vamos a encontrar múltiples órganos, entre ellos una pancreatitis. Si nosotros insonamos un paciente y encontramos una coledocolitiasis con un colédoco dilatado, estamos obligados a irnos a epigastrio e insonar lo que es el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser una sonoanatomía normal de un páncreas, ¿sí? En la cual nosotros tenemos una longitud de hasta 15 centímetros de cabeza a cola, ¿ok? Y un diámetro de 1 a 3 centímetros, ¿sí? Se va a diferenciar lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Nosotros vamos a colocar a nivel de epigastrio, ¿sí? Con un eje, perdón, un eje transversal y es la imagen que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Que tenemos tejido cerebro subcutáneo, músculo y tenemos aquí la lengüeta del hígado, ¿sí? Y por debajo de este vamos a encontrar esta imagen, ¿sí? Que tiene una imagen ecogénica importante. Y por debajo de esta vamos a encontrar lo que son los vasos, los grandes vasos. ¿Sí? Hacia la izquierda de nuestra pantalla vamos a encontrar lo que es la vena cava inferior. Esta, ¿cómo la podemos ver? Muchas veces nosotros podemos hacer presión y esta se colapsa o puede tener colapso respirofásico, es decir, cuando el paciente tiene una respiración, la cava por lo regular tiende a colapsarse. En el centro tenemos lo que es la aorta con unas paredes más gruesas y pulsátil y por debajo de estos tenemos el cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Acá tenemos lo que es la arteria mesentérica superior por encima de la aorta. Tenemos lo que es la arteria esplécnica, ¿sí? Por debajo del páncreas y la vena esplécnica también, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la anatomía normal para encontrar el páncreas. Sin embargo, nosotros podemos visualizar el páncreas, perdón, entre un 60 y 70% de los pacientes, ya que muchos de los pacientes van a llegar con distensión abdominal, perdón, van a llegar con distensión abdominal y obviamente el gas pues interfiere mucho en lo que son las ondas ultrasonográficas y nos va a dar interferencia. Sin embargo, hay técnicas en las cuales nosotros podemos desplazar o presionar con nuestro transductor y desplazar hacia abajo y hacia la izquierda para ver si ese gas se puede mover y nos puede dejar observar el páncreas. Hablando de una pancreatitis, ¿cuáles son las características que tiene que tener? Tenemos que tener un edema pancreático, un páncreas sumamente engrosado, si se fijan la característica de esta imagen. Además, el cambio de la ecogenicidad de este páncreas, tenemos unas imágenes hipoecoicas a nivel de cabeza y a nivel de cola. ¿Sí? Además, podemos observar el conducto biliar que está dilatado y líquido perivesicular, ¿de acuerdo? Digo, perdón, líquido peripancreático. Alrededor del páncreas podemos tener líquido y eso nos va a hablar de que tenemos una pancreatitis, ¿sí? En esta imagen vemos un páncreas edematoso, ¿sí? Que está aumentado de tamaño en lo que es la cabeza. Y si se fijan en esta parte, tiene es una imagen hipoecoica, ¿sí? Está cambiando su ecogenicidad de aquí y también por acá. Y por encima del páncreas vemos esta imagen anecoica que es compatible con líquido libre, ¿sí? Líquido peripancreático, perdón. Entonces estamos ante una pancreatitis aguda en este caso, ¿de acuerdo? También podemos tener una pancreatitis focal en la cual tenemos en la cabeza cambio de su ecogenicidad y además en el centro, el centro del páncreas, vamos a encontrar este conducto, que este conducto es el de Wilson y en ocasiones lo podemos encontrar dilatado, ¿de acuerdo? Pasándonos al hipocondrio izquierdo, aquí pues es muy rara la patología esplécnica, solamente la mayoría de las veces es en pacientes politraumas. Sin embargo, nosotros también podemos encontrar alguna ruptura de vaso o algún hematoma en la cual nos puede causar también dolor en ese cuadrante, ¿de acuerdo? El vaso es un órgano que tiene una longitud de 10 a 12 centímetros de largo, ¿sí? Y tenemos el ancho de 7 a 14. Nosotros, para hacer el pocus del vaso, nosotros tenemos que colocar nuestro transductor a nivel de la línea axilar posterior, a nivel del octavo o onceavo arco costal, y vamos a desplazarnos hacia cefálico y en contra de las manecillas del reloj, vamos a girarlo para
poder meternos entre las costillas y tener una buena imagen. En esta imagen, pues nosotros podemos observar un vaso normal, una ecogenicidad normal y con relación con el riñón izquierdo, pues normal. No tiene líquido periesplénico, entonces estamos ante algo normal. Sin embargo, nosotros podemos observar estas imágenes a nivel de vaso en la cual se encuentra una imagen anecoica en su interior con múltiples, más bien la pared se encuentra irregular y esto nos habla de que puede ser un hematoma, una imagen heterogénea en su interior que parece como un remolino, la cual es compatible con sangrado. Entonces muchas de las veces nos podemos encontrar con ese tipo de escenarios y pues obviamente estamos hablando de una laceración hepática, ¿de acuerdo? En este momento, si se fijan, es dentro del vaso. Por afuera no tenemos nada de líquido libre. De allí nos desplazamos hacia los flancos, derecho e izquierdo, y esa es una patología muy importante, ya que también la mayoría de los ingresos al servicio de urgencias ingresan por algún dolor en fosa renal o en flanco, ya sea derecho o izquierdo. ¿Sí? Sin embargo, en el riñón podemos tener dos tipos de patologías que nos pueden hacer pensar en que son el causante de ese dolor. Tenemos que podemos hablar de un cólico renal o una pilonefritis, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, nosotros tenemos que insonar. Perdón, nosotros tenemos un riñón derecho y riñón izquierdo, en la cual la longitud va a ser de 9 a 13 centímetros, ¿sí? De polo a polo. El diámetro va a ser desde el seno renal hacia la corteza. Vamos a tener un diámetro de 4 a 6 centímetros y vamos a tener dos estructuras, lo que es el seno renal y el parénquima renal, ¿ok? En el seno renal vamos a tener lo que son los vasos renales, así como el sistema colector urinario, lo que son los cálices mayores y menores y lo que es la pelvis renal, ¿de acuerdo? Y en lo que es la corteza renal vamos a tener lo que son las pirámides de Malpighi y, y esta es su sonoanatomía. Aquí vemos un riñón aparentemente normal que se encuentra en relación con el hígado de manera cefálica y vemos aquí lo que es el seno renal y por arriba la corteza renal. Tenemos que es un riñón aparentemente normal. ¿Cómo vamos a hacer la insonación? Nosotros tenemos que encontrar también a nivel por debajo de la parrilla costal, vamos a colocar nuestro transductor a nivel de la línea media axilar y vamos a tener esta imagen en un eje longitudinal que se ve de polo a polo el riñón y si lo giramos a las manecillas, al contrario de las manecillas de reloj, lo vamos a encontrar en un eje corto, ¿de acuerdo? Esas son las imágenes que podemos observar en un paciente con un pocus renal y en un riñón normal. Sin embargo, nosotros podemos observar esta imagen, sí, donde vemos lo que es el seno renal y el parénquima, y aparentemente aquí podemos ver que está dilatado, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que discernir si se trata de vasos sanguíneos o en realidad es el sistema colector que se encuentra dilatado, ¿de acuerdo? Aquí observamos que es la corteza, lo que son las pirámides y por debajo el sistema colector, ¿sí? Por aquí. Se ve una imagen anecoica, pero debemos discernir, por lo cual nosotros tenemos que colocar lo que es doble color, ¿sí? Ya que si nosotros colocamos el doble color, si no colocamos, perdón, doble color, podemos tener unos falsos negativos en los cuales decimos que puede tener dilatación pielocalicial y en realidad se trata de los vasos sanguíneos. Si se fijan, pues aquí capta completamente la vascularidad renal. Entonces, siempre colocar, si tú estás viendo una dilatación pielocalicial leve, siempre tienes que colocar tu doble color para ver si no se tratan de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? En esta imagen igual vemos unas imágenes anecoicas a nivel del seno renal. Sin embargo, cuando le colocamos doble color, se ven que pintan los vasos sanguíneos y no estamos ante una obstrucción o una dilatación pielocalicial. En esta imagen podemos ver cómo cambia la morfología del riñón. Se ve un riñón lobulado, se ve un riñón pequeño, con unas imágenes anecoicas en su interior, ¿sí? Que estamos ante una hidronefrosis moderada en este momento.
También podemos observar esta imagen en la cual, si se fijan, el sistema colector, ¿sí? Está sumamente dilatado, que llegas a lo que son los cálices menores y cálices mayores, lo que es la pelvis renal se encuentra dilatada y lo que es el uretero también se encuentra con dilatación. Esta es una hidronefrosis severa. Y también podemos tener casos así como esta imagen en la cual nosotros vemos un riñón, pues obviamente con cambio completamente de su morfología, ya lo que es la corteza no se observa y nosotros observamos esta imagen como, tiene imagen en garra de oso, si se fijan, pareciera como una garrita de oso, ¿sí? Entonces esto es una hidronefrosis severa por una posible obstrucción distal, ¿de acuerdo? En esta imagen también vemos que tiene dilatación del sistema colector, ¿sí? De lo que es la pelvis renal, pero si nosotros nos fijamos detenidamente a nuestro lado derecho, tenemos una imagen hiperecogénica en la cual se observa que da sombra acústica posterior. Entonces, este paciente por ahí tiene una litiasis renal en el uretero, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior con dilatación del sistema colector. Este es un caso que nos llegó a nosotros en nuestro hospital, una paciente de 31 años, en la cual nos llegó con un choque indiferenciado, no encontramos la causa. Sin embargo, al momento nosotros de hacer una insonación, encontramos esta imagen en el riñón derecho. Si se fijan, nosotros tenemos aquí el seno renal, acuérdense del seno renal, y por arriba la corteza, ¿ok? Y nosotros vemos una imagen con unas imágenes, perdón, hiperecogénicas, ¿sí? Las cuales dan como unas sombras, así le llaman en la literatura, una sombra sucia, ¿sí? Que arrastra como esa imagen hiperecogénica o brillante hacia abajo, ¿sí? En lo que son los cálices. Eso estamos hablando de una posible pielonefritis enfisematosa. Esta es una imagen de una pielonefritis enfisematosa, ¿de acuerdo? Con una imagen hiperecogénica con sombra sucia hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí se observa también que tenemos una imagen sucia, imagen hiperecogénica en el seno renal con una sombra hacia abajo, también hiperecogénica, y en esta imagen pues se muestra similar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos esta imagen, nosotros siempre hay que sospechar de una pilonefritis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando en el sistema colector o en el riñón tenemos gas, así se ve, ¿de acuerdo? Hacen como una sombra hacia abajo, como si fueran unas líneas B, como en el pulmón, así se ve aquí. ¿De acuerdo? Hacia abajo, unas líneas en cola de cometa, ¿sí? Que salen desde la imagen hiperecogénica, ¿de acuerdo? Y en esta imagen, pues también nosotros logramos observar lo que es el seno renal, que tenemos una sombra hiperecogénica, ¿sí? Que proyecta también sombra sucia, compatible con una pielonefritis. Aquí podemos observar también imagen hiperecogénica, ¿sí? Que da sombra sucia hacia abajo. Algunas hasta dan sombra acústica posterior, ¿sí? Y esto trata también de una pielonefritis, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos esta imagen, pues hay que descartar que sea un proceso infeccioso renal. Posteriormente nos vamos a lo que es mesogastrio o epigastrio y vamos a tener una patología que no es muy común, pero que si se presenta, pues obviamente puede ser muy catastrófica para el paciente, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del aneurisma aórtico abdominal. Nosotros tenemos lo que es la aorta torácica y aorta abdominal, la divide lo que es el diafragma y pues por debajo del diafragma tenemos la aorta abdominal, ¿sí? Que es infrarrenal o suprarrenal, ¿de acuerdo? Tenemos que el diámetro de la aorta es de 1,4 centímetros a 3 centímetros y tenemos que puede ser supra o infrarrenal, ¿de acuerdo? Esto es importante saber la medida del diámetro de la aorta porque es lo que vamos a nosotros a medir en un aneurisma aórtico abdominal, ¿ok? Tiene una sensibilidad y especificidad del ultrasonido mayor del 90% y debemos de tener estas características para decir que es un aneurisma aórtico, ¿de acuerdo? Debe ser un diámetro mayor de 3 centímetros, ¿sí? De pared externa de la aorta o mayor del 50% del diámetro. Tiene que tener un trombo intramural o mural y un signo del yin yang que más adelante vamos a observar. Entonces, nosotros vamos a poner nuestro transductor a nivel de epigastrio, ¿sí? A nivel, vamos a encontrar esta imagen, ¿sí? En la cual vemos aquí la aorta, ¿sí?
la aorta en esta parte, por arriba debe estar lo que es el páncreas, ¿sí? La arteria mesentérica superior, la arteria esplácnica, y por debajo tenemos este cuerpo vertebral y la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Aquí aparentemente se ve una aorta, pues dentro de medidas normales, ¿sí? Nosotros, nuestro transductor, lo podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, lo podemos girar, ¿sí? 45 grados y desplazarnos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba hasta localizar esta imagen, ¿de acuerdo? Estamos obligados también a desplazarnos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el aneurisma puede estar infrarrenal, ¿sí? Y nosotros no nos podemos dar cuenta de esa patología, ¿de acuerdo? También nosotros podemos observar cómo giramos nuestro transductor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también tenemos que ver esa aorta en vista longitudinal. Es decir, si fijan en el clip al inicio, se ve esta imagen redondeada que es un eje corto. Sin embargo, cuando voltea el transductor longitudinal, vemos en todo su recorrido la aorta. ¿Sí? Entonces, estamos obligados a hacer esos dos movimientos para ver en un eje transversal y un eje longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, en el aneurisma aórtico abdominal, nosotros vamos a observar una aorta dilatada, ¿sí? Con las paredes hiperecogénicas, pulsátil, en la cual por debajo, si se fijan, se ve como una imagen, ¿sí? Heterogénea por debajo, que eso nos habla que hay un trombo intraluminal. Si nosotros medimos esta imagen, ¿sí? Nos debe de dar más de 3 centímetros, ¿ok? Ese mismo paciente lo colocamos en longitudinal por debajo de lo que es el hígado y vemos esta imagen que es un trombo, ¿sí? Por debajo de la íntima de la aorta. Y si nosotros medimos esta aorta, pues está sumamente dilatada, ¿de acuerdo? Vemos que las paredes son gruesas, hiperecogénicas y es un vaso pulsátil. Midiendo ese aneurisma que vimos al principio en un eje corto, vemos que pared externa mide más de 6 centímetros. Es un aneurisma el cual pues tiene que tener tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Obviamente con un trombo en su interior, ¿sí? Un trombo intraluminal. Le colocamos Doppler color, en lo cual se ve que sí capta. Aparentemente, aquí no se ve bien lo que es el signo del yin yang. Sin embargo, se ve que capta y por debajo tenemos el trombo intraluminal. En la siguiente imagen, aquí vemos el signo del yin yang. Ese es un aneurisma aórtico abdominal muy grande, en el cual nosotros vemos una imagen que se aleja y que se acerca al transductor, haciendo como un signo del yin yang. Y eso es un signo característico de un aneurisma aórtico abdominal, ¿sí? Se fijan, está sumamente crecida esta aorta y por debajo esta imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica, pues es la vértebra, ¿de acuerdo? En lo que respecta a la fosa ilíaca derecha, sí, vamos a ver lo que es el apéndice, ¿sí? En lo que es el ectópico roto y la patología de ovario, esa se puede encontrar tanto en fosa ilíaca derecha, en hipogastro y fosa ilíaca izquierda. Y más adelante lo vamos a comentar. En este momento vamos a ver lo que es la fosa ilíaca derecha, problemas de apéndice, ¿de acuerdo? Tenemos que el apéndice es una estructura tubular con terminación ciega, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí hay una terminación ciega que en fondo de saco, ¿sí? Y el diámetro de pared externa tiene que ser menor de 6 milímetros, ¿ok? Esta estructura se encuentra por debajo del recto anterior del abdomen y por debajo de los vasos epigástricos, por encima de los vasos ilíacos. Va a ser como que nuestra zona normal, ¿de acuerdo? Hablando de apendicitis, obviamente vamos a tener signos primarios y signos secundarios, ¿sí? Va a ser una estructura tubular, la cual no va a ser compresible. Si tú con tu transductor haces presión hacia abajo, esta imagen o este apéndice no va a colapsar, obviamente porque está aumentada su presión intraluminal, ¿de acuerdo? Además, no va a tener peristalsis, va a estar aperistáltica esta estructura y pues su diámetro de pared externa tiene que ser más de 6 milímetros. En ocasiones podemos observar el apendicolito, ¿sí? También heterogenicidad de su grasa de alrededor y
muchas veces no podemos visualizar el apéndice como tal y podemos ver signos secundarios como pueden ser el edema de pared intestinal, podemos ver también líquido libre en la fosa ilíaca derecha, sí, podemos ver una grasa mesentérica ecogénica y un apendicolito, ¿de acuerdo? Muchas veces solamente vemos el apendicolito, no se ve el apéndice y el apendicolito pues que es una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la técnica para poder observar el apéndice? Mucha literatura te dice que sigas lo que es el colon ascendente hacia Me abajo, pusieron bigotes de la ¿sí? Andrea. Llegando a lo que es la cresta ilíaca y hacer giros hacia los lados para poder observar esta imagen. Sin embargo, también hay otra técnica en la cual tú colocas tu transductor a nivel del recto anterior, ¿sí? Vemos aquí el recto anterior y por debajo tienes que ver unos vasos. En ocasiones se ven, en ocasiones no, que son los vasos epigástricos, y por arriba del apéndice vamos a ver los vasos ilíacos. Sin embargo, esto sería en un paciente delgado, en un paciente joven y delgado. Muchas de las veces nos llegan pacientes obesos en los cuales con un transductor lineal pues no podemos observar esa imagen ya que nosotros necesitamos más profundidad. Por lo regular, esta imagen se realiza con un transductor lineal. Si se fijan, pues la definición es mejor que en un transductor convexo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a encontrar un asa no compresible que no tiene peristalsis con algo en su interior, una imagen heterogénea en su interior y al final con una imagen hiperecogénica que posiblemente dé sombra acústica o posterior. La pared está engrosada y si nosotros medimos de pared a pared, de pared externa a pared externa, pues obviamente va a medir más de 6 milímetros, ¿sí? Entonces aquí estamos ante una imagen de una apendicitis y si se fijan, pues es una imagen que termina en un fondo de saco ciego, ¿sí? Y es compatible con una apendicitis. Los signos secundarios que vamos a encontrar también puede ser líquido libre, ¿sí? En cavidad. Este es un eje corto, un eje transversal, en la cual vemos también el signo de la diana, ¿sí? Vamos a ver el signo de la diana. En su interior también vemos una imagen hiperecogénica que es compatible con un apendicolito, ¿de acuerdo? Si nosotros colocamos Doppler color alrededor de lo que es el apéndice, vamos a ver que tiene hiperemia, está vascularizada, obviamente por la inflamación y los vasos que se pueden llegar a presentar en esa imagen, ¿de acuerdo? Y en esta imagen vemos un apendicolito, si se fijan aquí al final del clip vemos una imagen hiperecogénica, la cual proyecta sombra acústica posterior, ¿sí? Y también se ve el signo de la diana, ¿ok? Esos son los signos que nosotros vamos a encontrar, tanto signos primarios como secundarios, para diagnosticar una apendicitis, ¿de acuerdo? En cuanto a hipogastrio, vamos a encontrar patología como un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Nosotros debemos de tener, es un eje longitudinal, ¿sí? En la cual encontramos la vejiga por encima, la pared de la vejiga, tenemos el útero, ¿sí? El cuerpo del útero y acá está lo que es el cervix, ¿de acuerdo? Por detrás tenemos lo que es el saco de Douglas, ¿sí? Y este sería un útero normal. Sin embargo, cuando nosotros encontramos una patología, ya sea de un embarazo ectópico, que estamos sospechando de un embarazo ectópico, vamos a encontrar estas características, que va a ser una reacción de ciudad. ¿Qué quiere decir? Que lo que es el endometrio va a estar engrosado, ¿sí? Vamos a encontrar que hay ausencia del saco gestacional y podemos encontrar líquido libre. Son las tres características principales perdón, que vamos a encontrar en un probable embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a colocar nuestro transductor por arriba de la sínfisis del pubis, ya sea en eje transverso o longitudinal. Ese es un eje transverso o eje corto, en la cual nosotros vamos a observar lo que es el útero, ¿sí? Con una aparente reacción decidual en su interior. Vemos engrosado el endometrio con reacción decidual y si nosotros nos fijamos o visualizamos en nuestra parte izquierda de nuestro monitor, vamos a encontrar una imagen circular con una imagen heterogénea en su interior, compatible con un saco gestacional. Esta paciente además presenta algo de líquido libre
¿sí? Y esto es compatible con un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Obviamente tienen que hacer pruebas de hormona gonadotropina crónica humana, ¿sí? Pero si nosotros vemos esta imagen en una paciente que tenga dolor abdominal, que tenga sangrado transvaginal y el dolor es en hipogastro y es muy intenso, y una paciente eh, que tenga esas características, nosotros debemos descartar en un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un eje longitudinal en la cual tenemos en esta parte lo que es la vejiga, por detrás tenemos el útero con una reacción desigual, el endometrio está sumamente engrosado, por detrás de este tenemos líquido libre, es escaso, pero es líquido libre, y por detrás de este tenemos esta imagen anecoica, sí, que en su interior aparece como una imagen heterogénea, la cual puede ser compatible con un saco gestacional, ¿de acuerdo? Este es un caso de que nosotros vimos hace poquito, el mes pasado, en el HGZ1, en la cual llegó una femenina de 30 y tantos años, de la cuarta década de la vida, con dolor abdominal intenso, EVA de 10 de 10, y refería que la paciente pues no había tenido relaciones sexuales, etcétera. Sin embargo, nosotros al momento de hacer la insonación, vimos que tenía obviamente la vejiga con un centro anecoico, la pared hiperecogénica y sin embargo nosotros vemos en esta imagen aquí que es compatible con líquido libre, ¿de acuerdo? Líquido libre a los lados, ¿sí? Y es abundante líquido libre. Entonces, hicimos un eje longitudinal en la cual se observa también la vejiga y posterior a este vemos el útero y el endometrio sumamente engrosado y en el centro pareciera como si fuera un coágulo en el centro, ¿sí? Y con líquido libre en lo que es el espacio de Douglas, ¿de acuerdo? Insonamos lo que es la trompa derecha, ¿sí? Si fijan, este es el útero por esta parte, nos desplazamos hacia la derecha y encontramos esta imagen redondeada, ¿sí? La cual en este momento no presenta nada en su interior, pero sí tenemos esta imagen que no debería estar ahí, ¿de acuerdo? Después nos desplazamos, perdón, hacia el hipocondrio derecho, ¿sí? Hicimos un FAST, el cual pues se presenta positivo, si se fijan, tiene abundante líquido libre, ¿sí? Que rodea lo que es el hígado. Y ya colocándole este doble color, tenemos aquí lo que es el anillo de fuego, ¿sí? Alrededor de esta imagen circular, ¿sí? Que esta donita, vemos que está vascularizada y esto es compatible con un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Al final se le pidió niveles de beta coriónica, salió positivo y salió que sí fue un embarazo ectópico. Vemos que también tiene un coágulo en el interior del endometrio y pues líquido libre en lo que es el espacio de Douglas, ¿de acuerdo? Aquí vemos la característica del embarazo ectópico con obviamente captación de Doppler a su alrededor. Y nos vamos a lo que es la fósil aquí izquierda. En esta imagen vemos que podemos ver diferentes patologías como tipo oclusión intestinal, ectópico, torsión de ovario y también hernias, defectos de pared. Sin embargo, en esta vamos a hablar de lo que es la torsión de ovario. Es un poco común, pero puede estar presente, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que los ovarios son unas almendritas laterales y posteriores al útero que tienen un diámetro de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Son menos ecogénicos que lo que es el útero y también vamos a tener los folículos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ovario derecho, izquierdo y derecho, en la cual tenemos también folículos y obviamente la ecogenicidad no es similar a la del útero. Y tenemos también pues los folículos que son unas imágenes redondeadas anecoicas oscuras en su interior, ¿de acuerdo? Eso es un ovario normal. Sin embargo, nosotros para hablar de una torsión ovárica, sabemos o tenemos que tener estas características. El diámetro ovárico tiene que ser mayor de 4 centímetros, ¿sí? Tiene que ser asimetría ovárica, es decir, un ovario tiene que estar más grande que otro, obviamente. Un aumento de más del 50% de su volumen. Y por lo regular, cuando tiene una torsión ovárica, la ubicación se presenta más medial, ¿de acuerdo?
va a tener anillos foliculares. Cuando nosotros pongamos doble color, vamos a tener el signo del remolino, ¿sí? Y en ocasiones se puede ver un signo de la doble vejiga. Quiere decir que puede tener múltiples folículos en su interior, ¿sí? Con un interior anecoico que se puede confundir con la vejiga, ¿de acuerdo? En esta imagen podemos, bueno, nosotros para poder localizar esta imagen podemos poner nuestro transductor en lo que es la fosa ilíaca izquierda, desplazarnos cefálico caudal y rotar nuestro transductor de izquierda a derecha. También lo podemos localizar a nivel de hipogastrio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos del lado derecho un ovario dilatado, ¿sí? Que se fue más medial, aquí por arriba está el útero, sí, se fue más medial a comparación del ovario izquierdo, ¿sí? En la cual muchas veces también no captan mucho Doppler, por lo cual no está tanto vascularizado, ¿sí? Por la torsión ovárica y está obviamente con disminución de su flujo. Y este ovario, si se fijan, pues está más pequeño, está más chico y se ve más normal que este de acá. Ese es el signo del remolino, en la cual nosotros colocamos Doppler color y vamos a ver unas imágenes que captan Doppler color y alrededor del ovario, haciendo como un tipo remolino, ¿sí? Y eso nos habla de que puede estar comprometida la vascularidad de ese ovario, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a hablar de problemas intestinales. Esta no lo puse que se puede ubicar en algunos cuadrantes, ya que el intestino, como está en la mayor parte de los cuadrantes, es un dolor difuso, ¿sí? Mal localizado, en la cual nosotros podemos observar características en cualquier cuadrante que nosotros coloquemos nuestro transductor, ¿de acuerdo? Tenemos que el intestino o la pared intestinal del intestino delgado tiene una pared de menos de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Y en el colon de 4 milímetros. Un diámetro máximo de asa de lo que es de pared a pared tiene que ser menos de 2,5 en intestino delgado y en colon puede ser hasta 5 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, para ver una oclusión intestinal, tenemos que tener múltiples características, las cuales son un diámetro de lo que es de pared a pared de intestino mayor de 2,5 centímetros, nos habla de una asa dilatada. Si nosotros hacemos compresión con el transductor, es una asa no compresible porque está aumentada su presión intraluminal. Van a estar llenas de líquido. Vamos a encontrar lo que es un signo del vaivén y vamos a encontrar también lo que es edema de pared, que es mayor de 3 milímetros, un líquido libre alrededor de las asas intestinales y que nos va a dar el signo de la tanga. Y obviamente esa asa intestinal pues va a estar sin peristalsis, ¿de acuerdo? Nuestro transductor lo vamos a colocar en lo que vamos a empezar en lo que es la fosa ilíaca derecha y vamos a recorrer, se llama la técnica de la cortadora de césped. Vamos a hacer como si estuviéramos cortando un césped de arriba hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, arriba, de la derecha, abajo, hasta localizar este tipo de estructuras, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos un intestino delgado en la cual nosotros vemos una dilatación de asa más de 2,5 centímetros, ¿sí? Edema interasa. No se observa en esta imagen líquido interasa. Sin embargo, nosotros vemos aquí las válvulas conniventes, ¿sí? Dilatadas, en la cual nosotros podemos observar el signo del teclado, ¿sí? Porque parecen como un teclado, ¿sí? Que son las teclas blancas, negras, y es lo que nos hace pensar en lo que es un signo de obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que es el edema de pared. Si se fijan en esta imagen, tenemos una pared muy dilatada, arriba de 2 a 3 milímetros, ¿sí? Con edema de lo que es la asa intestinal, ¿de acuerdo? Si nosotros medimos de pared a pared, vemos que si mide más de 2,5 centímetros, estamos hablando de una asa dilatada y compatible con una oclusión intestinal. En esta imagen nosotros observamos el signo del vaivén, en la cual nosotros con un transductor convexo vemos una imagen por arriba de una asa dilatada y por debajo vemos el edema interasa que existe y aparte en su interior vemos cómo el contenido recorre hacia cefálico y hacia caudal. Es el signo del vaivén que va y viene el contenido por una oclusión intestinal, ¿de acuerdo? Aquí también se ve el signo del vaivén, en la cual va y regresa el contenido por una oclusión distal. Y obviamente, pues, el asa está sumamente dilatada.
Tenemos lo que es el signo de la tanga. Eso es más que nada cuando tenemos líquido libre al nivel de las asas intestinales. Nosotros vamos a encontrar líquido libre y en la unión de asa con asa podemos ver esta imagen que es un signo. Los artículos te comentan que es compatible o la imagen se semeja como a una truza o un calzoncito, ¿sí? Y por eso se le puso el signo de la tanga, ¿de acuerdo? Y eso también nos habla de que puede ser una oclusión intestinal. Y por último, tenemos lo que es el hemoperitoneo. Pacientes que tienen dolor abdominal intenso, difuso, sí, que no tienen ninguna patología, pero que nosotros al momento de colocar nuestro transductor vemos estas imágenes, sí, es compatible a una ruptura de víscera hueca, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando colocamos un transductor, de preferencia tiene que ser el lineal para que se vea una imagen de mejor calidad. Vemos que es piel, tejido subcutáneo, músculo, y por debajo tenemos lo que es la línea peritoneal. ¿Ok? Esto es algo normal. Sin embargo, cuando tenemos un neumoperitoneo, nosotros vemos que hay reforzamiento de la línea peritoneal, se ve más hiperecogénica, ¿sí? Además tiene signos de reverberancia. La reverberancia es que esta línea peritoneal se repita varias veces hacia abajo, como si fuera una línea SA en el pulmón. Y en ocasiones puede tener también líneas de cola de cometa. Es decir, vamos a ver las mismas características que en un pulmón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiere decir que hay aire en el peritoneo y eso nos está ocasionando datos de reverberancia, ¿sí? Y reforzamiento de la línea peritoneal. También podemos tener el good point, que es el punto intestino, así como el pulmón tenemos punto intestinal, aquí también tenemos punto intestino, en el cual, si se fijan, este es un transductor convexo y nosotros observamos una asa dilatada en esta parte. Sin embargo, al momento de moverse, al mover el transductor, sí, vemos esta imagen, sí, que es compatible con un neumoperitoneo, que es como si fuera un punto pulmón que entra aire, sí, se ven líneas A, se ve aquí vemos la reverberancia de lo que es el peritoneo hacia abajo, ¿de acuerdo? Esta imagen, si ustedes la observan, es compatible con una perforación de asa y neumoperitoneo, ¿de acuerdo? Obviamente, nosotros cómo vamos a localizar esas asas, simplemente tenemos que insonar desde lo que es el colon ascendente, transverso, sí, colon descendente y también el mesogastro para poder observar esas imágenes, ¿de acuerdo? Ya que muchas de las veces el dolor es muy, muy difuso. Sí, aquí tenemos también lo que son los signos de en cola de cometa. Tenemos la línea peritoneal, ¿sí? Que tiene reverberancia. Si se fijan, se repite hacia abajo como una línea A, pero también tiene como si fueran líneas B de pulmón, ¿sí? Que o sea, son colas de cometa, que es aire que está por debajo, y esto nos habla de un neumoperitoneo, ¿de acuerdo? También tenemos el EPCS, que es más que nada el engrosamiento, perdón, ¿cómo se llama? El reforzamiento de la línea peritoneal, en el cual en esta imagen, por arriba del hígado, sí, vemos la línea peritoneal y que se repite con reverberancia hacia abajo. Aquí también vemos la línea peritoneal y que se repite como línea esa hacia abajo, ¿de acuerdo? En esta imagen ustedes ven algo anormal, alguien que diga que tiene algo anormal esta imagen. Aquí vemos lo que es el hígado, la vesícula, por debajo está el riñón. Entonces, en esta imagen nosotros vemos que tenemos la línea peritoneal reforzada por arriba del hígado y si se fijan vemos cómo tiene datos de reverberancia hacia abajo. Esta línea pleural se repite hacia abajo, ¿sí? Eso nos habla también de un neumoperitoneo y una perforación de víscera hueca, ¿de acuerdo? Que hay obviamente aire intestinal, perdón, aire en el peritoneo. Y por último, como conclusiones, tenemos que el ultrasonido en el paciente con abdomen agudo, pues es una herramienta de suma importancia complementaria diagnóstica útil, ya que debido a su disponibilidad, el bajo costo y la ausencia de radiación, aparte de que es repetible, se puede reproducir varias veces, ¿sí? Y ausencia de radiación nos brinda información en tiempo real
de múltiples patologías y por ende podemos tener un tratamiento adecuado para ese paciente, ¿de acuerdo? Y pues sería todo de mi parte. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para el doctor? Bueno, si no hay ninguna duda, agradecemos mucho al doctor Lauro por su excelente plática. Y y pues damos por terminada la sesión de este mes y nos vemos en enero. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Por si está bien.